Por mucho tiempo, los virus se han visto como antagonistas de la humanidad, entes malignos y crueles que no tienen piedad alguna, causantes de pandemias, miedo y desolación. Pero ¿cómo es posible que seres tan pequeños puedan lograr vencer a toneladas de seres multicelulares que desarrollaron un sistema inmunitario compuesto por redes complejas y dinámicas de células, moléculas y vías para su protección? Bueno, primero dejemos de lado que estos son buenos o malos, solo existen y como cualquier otro ser, buscan sobrevivir. No están esperando que no te hayas alimentado bien y tu cuerpo esté súper estresado para entrar a tu sistema. Tampoco están al acecho de su presa esperando a que alguien se haya confiado de la protección de Diosito y haya dejado de lado las protecciones de barrera. Así que comencemos hablando un poco de su historia, para conocer y comprender estos entes tan fascinantes. Se conocen 5 etapas de la virología. La primera es la protovirología, que transcurre antes de que se reconocieran a los virus. La siguiente es la aurovirología, que es el inicio de la virología. La tercera es la meridovirología. Aquí ya se comienza a utilizar el microscopio electrónico y se pueden comenzar a observar los componentes de los virus. Durante la janovirología se da el fin de la virología clásica y se comienzan a estudiar mediante sus componentes genéticos. En la neurovirología ya se pueden secuenciar los genomas. El primer genoma en secuenciarse en todo el mundo es el de un fago y comienza la resolución atómica. Pero por esta ocasión únicamente abordaremos a la protovirología. Esta etapa transcurre antes de que se reconocieran y se describen únicamente por los signos y síntomas que ocasionan. El primer brote de la viruela ocurre en 1830 a.C., en delta del río Nilo, debido a que empiezan a crecer las sociedades y comienzan a asentarse cerca de fuentes de agua potable. Este virus, como muchos otros, es dependiente de la densidad poblacional, ya que esta permite que se den factores de surgimiento de los virus. Acerca de su origen, se cree que fue coevolucionando con un pequeño roedor que tenía cercanía con los humanos, haciendo un salto a estos en el año 500 a.C., pero sería la densidad poblacional la causante de una epidemia. Posteriormente, la población en Egipto comenzaría a notar que la gente fallecía a causa de estas lesiones, por lo que la única explicación que pudieron dar era que se trataba de un castigo divino, específicamente de la diosa Sekhmet, quien traía esta pestilencia a la humanidad. Durante los años 1000 a.C. ocurriría otro brote en la India. Sin embargo, ellos lograron reducir la mortalidad debido a que tomaban con un palito exudado de las personas que habían muerto y tenían ampollas. Lo dejaban en el sol y le hacían una pequeña cortada a la gente que aún no había contraído la enfermedad, poniéndoles un poco de este polvo. Lo que hacían era exponer al virus al sol, rompiendo así las cadenas de ADN con radiación, generando una vacuna. Sí, una vacuna inactivada. Algunas personas sí contraían la enfermedad, pero otras no, reduciendo así la virulencia. Los chinos hicieron algo muy similar. Posiblemente se enteraron de lo que hacían los habitantes de la India, o solamente se trató de una evolución convergente de ideas. Sin embargo, ellos realizaron una ligera variación. En lugar de untarse el polvo, lo inhalaban. Muy ingenioso, ¿no? Ahora remontémonos a las primeras veces en que se empezó a utilizar la palabra virus. En Grecia y Roma entre los años 165 y 266 a.C. se empezó a adoptar la palabra virus, que quiere decir veneno. Aquí ocurrió otro brote de viruela que comenzó a expandirse por toda Europa y de ahí a lugares con alta densidad poblacional como China y Japón. Muchos guerreros morirían a causa de este brote. Avanzando un poco en el tiempo, vayamos a la Edad Media. Aquí, la viruela era una pestilencia llevada por un demonio a quien le gustaba el calor, por lo que los tratamientos se basaban en terapias de calor. Quienes tenían viruela eran encerrados en habitaciones y desde afuera se prendía fuego para que alcanzaran temperaturas de 60 grados, por lo que la mortalidad subió al máximo. Las personas que más morían eran aquellas que podían pagar los tratamientos, ya que eran carísimos.
también comienzan a surgir grupos de flagelantes, quienes creían que castigándose expiaban la cólera de Dios y por tanto a los virus. Pero también hubo personas muy visionarias, como Girolamo Francostoro, quien rompió paradigmas y por lo cual fue ridiculizado y casi orillado a la muerte. Él proponía la teoría de los gérmenes. Otra teoría de por qué se transmitían estas enfermedades era a causa del mal olor. En ocasiones le atinaban, pero no se debía al mal olor, sino a lo que prevalecía. Hasta el año 1976 llega el médico visionario de la época victoriana Edward Jenner, quien observó que las mujeres que ordeñaban vacas tenían el cutis más limpio y uniforme que las mujeres que no. Se da cuenta que las vacas tienen lesiones parecidas a las de la viruela. En 1721, la dama Montagu viaja a China y se da cuenta de la práctica que tenían del polvo seco. Las mujeres, sobre todo las de la realeza, le tenían un pavor a la viruela porque si no las mataba, las llenaba de marcas. Ella trató de convencer a todos sus amigos para que hicieran esta práctica que había observado en China, pero todos la tachaban de loca, por lo que le cuenta a Jenner, y él con estos dos antecedentes hace lo mismo, tomando pústulas de las lesiones de la vaca y haciendo una herida en los brazos de las personas no infectadas. Lo llamó vacuna debido a que provenía de las vacas. Y es así como terminamos la etapa de la protovirología. ¿Te das cuenta cuánto baraje tienen los virus? Y cómo estos personajes comenzaron a sentar las bases para los siguientes grandes descubrimientos. Pero qué triste que los hayan tachado de locos, ¿no crees? Bueno, es muy difícil romper paradigmas.